Buenos días, jóvenes. Soy el profesor Franklin García. Soy el encargado de la materia perdón, de legislación. Vamos a comenzar entonces con el tema. El tema de hoy es el derecho. Entonces, ¿qué es el derecho? El derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta humana y ordenan la sociedad para un momento determinado, a través de la imposición de reglas y de la creación de órganos e instituciones que velan por el cumplimiento de esa aplicación. Es decir, que si nosotros todas esas reglas están hechas para nosotros poder vivir en sociedad. Si nosotros no aprendemos a vivir en sociedad, entonces el anarquismo sería lo que nos llevaría por delante, porque cada quien quisiera hacer lo que quiera y cada quien podría faltar respeto, faltar los derechos humanos no existirían, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de eso se encarga el derecho como tal de reglamentar. Pero también hay que tener claro lo siguiente, que son normas de carácter general, es decir, todos tenemos que cumplirlas. No hay ninguna diferencia, no hay, problemas de raza, de color, de religión, de sexo, no hay ninguna de esas diferencias. Para todos se nos es aplicado cada una de las normas legales y del derecho. Y lo principal que tiene estas normas es que son bilaterales, es decir, yo las cumplo, tú las cumples. Si yo no las cumplo, entonces va a haber una sanción para mí. Por eso es que se dice que el derecho es de carácter coercitivo, es decir, si tú no las cumples, se te obligan a cumplir, porque para algo se colocaron, ¿ok? Para un fiel cumplimiento como tal. Entonces, también se dice que es un conjunto de principios que imponen normas y deberes, que regulan la conducta humana y cuya base fundamental es la justicia, la igualdad en una sociedad. Eso sí es lo principal, que se haga justicia y la justicia que se haga de manera igualitaria. Es decir, que si a una persona se le aplica una sanción, a otra persona se le puede aplicar el mismo tipo de sanción porque fue del mismo tipo de delito o de incumplimiento de la norma como tal. Entonces, de eso se trata. Ahora bien, vamos a clasificar el derecho. El derecho se clasifica en derecho privado y en derecho público. El derecho privado es el que establece los sistemas de coordinación de las actividades de las personas. Toda persona es igual ante el derecho. Por ejemplo, el derecho civil es de derecho privado. ¿Por qué es de derecho privado? Porque es entre las personas, ¿ok? Por ejemplo, una persona demanda a la otra por incumplimiento de un contrato que se hizo. ¿Okay? Eso es entre las personas. Por eso es que es de derecho privado. ¿Ok? Cuando una persona se divorcia. Cuando una persona se divorcia, eso es de derecho privado. ¿Por qué? Porque es entre él y ella. Se casaron, ahora decidieron separarse, se divide todo. ¿Ok? Entonces, es de carácter privado porque es entre personas. Ahora bien, cuando hablamos de derecho público, son las normas que rigen las relaciones entre los particulares y el Estado. Regula las actividades del Estado. El Estado actúa como representante de interés general y el Estado tiene poder público y respecto a cada habitante. Es superior. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es de carácter público porque ese derecho es entre las personas y el Estado. Por ejemplo, una persona está trabajando en una alcaldía, por ejemplo. Entonces, lo liquidaron, no está de acuerdo con la liquidación que le hizo la alcaldía, es decir, el ente estatal. ¿Qué es lo que debe hacer? Demandar. ¿Ok? Y para eso, entonces, se utiliza el derecho público, porque es entre cada una de las personas y el Estado como tal. Muy bien, seguimos entonces. Seguimos entonces. Hay otra división también del derecho, que es el derecho positivo y el derecho natural. El derecho positivo es el derecho vigente en el lugar y tiempo y son todas las leyes que están en vigencia. Es decir, todo lo que se aplica ahorita en derecho, eso es derecho positivo. Y derecho natural es el derecho que tiende a identificar al derecho como lo que consideramos justicia.
Puede ser de base nacional, religiosa, etcétera. Eso es el derecho natural. Ahora, el derecho es un fenómeno que se da en el marco de un Estado, pero que tiene tres características que son particulares, que son territorio, población y poder soberano. ¿Cuál es el territorio? El territorio del Estado es el territorio venezolano. Por eso es que todas las leyes dicen que esta ley va a regir dentro del territorio venezolano. Es decir, todas las personas que habitan en este Estado deben cumplir esa ley. ¿Ok? Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a Colombia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que rige en Colombia? El derecho colombiano. Y nosotros, como pasamos a habitar a Colombia, estamos viviendo en Colombia, tenemos que cumplir las leyes colombianas. Por eso es que a veces en Colombia nosotros decimos, ah, no, pero en Venezuela no es así. Pero es en Venezuela que no es así. Ahí en Colombia sí se hace de esa manera. ¿Ok? Entonces, toda ley, toda norma se debe cumplir dentro del territorio venezolano. Población, lo que estamos hablando. Todas las personas que ocupan el territorio venezolano están obligadas a cumplir el derecho venezolano. No es de que yo no quiero, no. Es que yo tengo que cumplirla, ¿ok? Es lo que debe hacerse como tal. Y el poder soberano, ¿cuál es? Es el poder que tiene todo el pueblo como tal. Y que lo ejercemos, ese poder lo ejercemos mediante el voto. Entonces, nosotros decimos si las leyes se cumplen, si estamos de acuerdo con que se apliquen esas leyes o no se apliquen. Muy bien. Esos tres elementos son los que son los imprescindibles para la construcción de un Estado como tal, en donde se debe cumplir las normas, el derecho que tal. Ahora, vamos a hablar de lo que es derecho vigente. La definición de derecho vigente nos dice que es aquel derecho que se halla en vigor, es decir, que esté en vida en el momento, en este momento. Entonces dice que aunque este derecho en vigor se tiene que aplicar o ejercer en el área geográfica, que como hemos hablado, en concepto y en el Estado. Lo toma como obligatorio. Además, no realiza ningún tipo de distinción entre la población de raza, sexo, religión u orientación sexual. Eso es lo que es el derecho vigente, ese que se tiene que aplicar en el momento en que se está. Por ejemplo, hoy se tiene que aplicar el derecho, ¿ok? Y todos nosotros estamos pendientes de que se debe cumplir las normas, ¿ok? Después hablamos de otro tema que es al final que tiene que ver con eso como tal. Entonces, en conclusión, consiste que es una serie de normas que se encuentran que aplicar en un tiempo concreto, que puede ser sustituida, anulada o cancelada mientras esté en vigencia. Podemos decir que es lo opuesto a las leyes que están caducas o que son derogadas. ¿Qué quiere decir eso que son caducas o derogadas? Que todo derecho vigente positivo tiene un momento temporal en el que este se aplica y hasta que pueda ser abolido o derogado. Entonces, por eso cuando nosotros decimos derogado, decimos que es, por ejemplo, hay unos artículos del Código Civil que dice el artículo tal fue derogado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fue sustituido por otro más que está vigente. Eso. Es decir, así como va evolucionando la sociedad, el derecho tiene que ir evolucionando con ella. ¿Para qué? Para poder controlar a las personas, para poder controlar la sociedad, para poder controlar al individuo. Entonces, hay artículos que son derogados y hay otras leyes que son abolidas. Entonces, cuando decimos que el derecho no es vigente, consiste en que todas aquellas leyes que han sido derogadas o abrogadas, también se dice de aquellos artículos o leyes que han sido derogados. Es lo que hemos estado diciendo. Todo lo que esté derogado o esté abrogado, abrogado como tal, todo eso ya no es derecho vigente. Eso ya es que queda del pasado. Aunque, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, la ley del comercio. La ley del comercio es una ley que es muy vieja, no está actualizada. Pero ¿qué pasa? Se toma como ley porque no ha habido nada que lo derogue. No ha habido una nueva ley.
Imagínense que la ley de comercio todavía habla de letras de cambio y explica cómo se llena la letra de cambio, cuál es el valor de una letra de cambio, cómo se debe utilizar la letra de cambio, y las letras de cambio ahora no se utilizan como tal. Entonces, esa es la diferencia que hay. Puede ser que esté vigente, pero no está actualizada. Pero igualito es de cumplimiento. Hay que cumplirla como tal. Entonces, ¿qué es la derogación? La derogación es la privacidad, es la privación parcial de los efectos de una ley. Esto es la vigencia de algunos preceptos que concluyen, pero no es así de todo el ordenamiento jurídico en el que se contiene. Entonces, en la derogación, por ejemplo, así como hablé del Código Civil, que tiene artículos derogados, hay también artículos de la ley del niño y niña y adolescente, la LOGNA, hay que fue, en su momento fue hecha, ¿ok? Y hubo unos artículos que con el tiempo hubo que cambiarlos. ¿Por qué? Porque la sociedad cambió. La dinámica de los niños o de los padres hacia los niños y de los niños hacia los padres cambió. La la educación también para con los niños cambió. Por lo tanto, entonces hubo que actualizarla. Entonces, hubo unos artículos que fueron derogados y sus modificaciones fueron realizadas. Y estas están anexas dentro de la ley como tal. Ha tenido como dos cambios en esa ley. Se han anexado otros artículos y se han derogado otros artículos. Entonces, ¿qué es la abrogación? La abrogación consiste en la anulación o suspensión total de la vigencia de la obligatoriedad de la ley. Por ejemplo, la ley del trabajo. La ley del trabajo fue abrogada. ¿Por qué? Porque surgió la ley orgánica del trabajo, de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, esa ley vino a sustituir toda la anterior. Entonces, por eso se dice que la ley del trabajo, la anterior, fue abrogada y surgió esta nueva ley como tal. Aunque del reglamento de la ley del trabajo todavía se está utilizando para ciertas cosas. Así como hay una nueva ley hay un nuevo reglamento de la ley del trabajo. Pero ese reglamento está en toca con unos tópicos que se reglamentan como tal. Y por eso, para otros, se toma en cuenta el reglamento anterior. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a hablar ahora del derecho sustantivo o material. El derecho es el derecho de fondo. Son todas aquellas normas jurídicas de distinto linaje y materia, las cuales disponen de derechos y obligaciones de las personas. Es decir, es la relación jurídica que nace del supuesto normativo. Es decir, es la que dice la norma. ¿Qué es lo que se debe hacer? Por ejemplo, se dice que cuando hay un divorcio, son 50% y 50%. Eso lo establece el Código Civil. 50% para la mujer, 50% para la esposa y 50% para el esposo. ¿Ok? Entonces, de eso se trata como tal. Es lo que establece la norma. Ese es el derecho sustantivo. En cambio, se dice que es decir que las normas jurídicas de derecho sustantivo son estáticas y las normas jurídicas denominadas de derecho adjetivo son típicamente dinámicas. Entonces, ¿cuáles son las de derecho? ¿Cuáles son, por ejemplo, el derecho subjetivo, el derecho sustantivo? El derecho sustantivo es, por ejemplo, el derecho civil, el derecho penal, el derecho del trabajo, el derecho mercantil, el derecho administrativo, el derecho fiscal. Todo eso son los que son derechos sustantivos. ¿Ok? Porque nos dictan la norma que se debe cumplir. Ahora, ¿qué es el derecho adjetivo? Tenemos que el derecho adjetivo es el derecho instrumental. Dicho de esta manera, constituye el conjunto de normas o principios que tienen especialmente a regular las relaciones jurídicas, poniendo en ejercicio la actividad judicial, comprendiendo las leyes procedimentales y de enjuiciamiento. Pueden ubicarse dentro de este sistema, por ejemplo, el derecho procesal civil, recuerden que estamos hablando de procesal,
el derecho procesal penal, el derecho procesal del trabajo, el derecho procesal mercantil, el derecho procesal administrativo, el derecho procesal fiscal. Observen lo siguiente, estamos hablando de proceso, estamos hablando de, por ejemplo, de derecho procesal del trabajo. ¿Qué es lo que nos dice entonces el derecho procesal del trabajo? Nos dice cuáles son las normas y cuáles son los procedimientos que se deben utilizar cuando se hace una denuncia por parte del trabajador a una institución. Entonces, indica los pasos, los periodos que se tardan para que se acepte la demanda, para que se lea la demanda, para ver si es factible o no es factible, si se llaman las partes para llegar a un acuerdo, etcétera, etcétera. Ahí tiene los días que son precisos para eso, la cantidad de días para cada uno de los procesos. Por eso se le llama derecho procesal. ¿Ok? Por eso también en el derecho procesal civil, cuando tú te vas a divorciar, por ejemplo, entonces tiene que haber un proceso, tienes que introducir la demanda, en la demanda tiene que llevar ciertos requisitos, como también en la ley también en el derecho del trabajo hay unos requisitos, si se cumplieron todos esos requisitos, cuánto tiempo tienes tú para cada uno de esos requisitos, o para enmendar esos requisitos, todo eso es lo que es el derecho adjetivo. Son los procesos como tales que se dictan para hacer justicia. En cambio, el derecho sustantivo es el que nos dicta la norma como tal. ¿Ok? Que nos dice que, por ejemplo, si en el derecho penal, si usted mató a una persona, entonces y se demuestra como tal el periodo que va a estar usted privado de libertad es tanto tiempo. ¿Ok? Eso lo dicta la norma como tal. Que para lo cual también, en el derecho penal también hay un derecho procesal penal, que nos, como estamos diciendo, nos dice el proceso como tal, de cómo se realiza cada una de las cosas dentro del tal. Ok, entonces seguimos. Seguimos como tal. Entonces, el derecho adjetivo se integra como un conjunto de leyes que permiten hacer efectivo el ejercicio de las relaciones jurídicas, al poner en acción el mecanismo judicial del Estado. Muy bien. Ahora, vamos a hablar del ser y del deber ser. Vamos a hablar de K. Entonces, podemos leer lo siguiente. El ser y el deber ser dentro de lo que llamamos el mundo del ser, encontramos la realidad objetiva, es decir, las cosas u objetos materiales y inmateriales de las personas. Muy bien. Tenemos también que el ser y el deber ser, primero hay que ir a una definición primaria de ambos términos sobre el ser. El ser se puede decir que es todo aquello que abarca una conducta natural de la especie humana. Sin embargo, no hay una definición rígida del ser. Muy bien. Pero el deber ser son aquellas normas que obligatorias o no determinan el comportamiento humano, que están aceptando en una sociedad y una región región específica. ¿Qué queremos decir con este ser y deber ser que lo establece Kant? Una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. El ser, por ejemplo, el ser, por ejemplo, de la migración. La migración, por los momentos, los padres agarran y hablan con los abuelos de los niños y les dicen que les voy a dejar el niño, porque me voy para un determinado país. No puedo cargar con el niño, yo le deposito, yo esto, yo lo otro, y entonces son promesas y promesas y promesas y promesas. Ese es el ser. ¿Ok? Entonces, cuando la abuela o el abuelo o el tío dicen voy a inscribir el niño en la escuela. Entonces, cuando llega a la escuela le dice, ¿dónde está? Por parte del Consejo de Protección, que usted es el encargado legal del niño. Y entonces el abuelo dice, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Y dónde se hace eso? Ah, ese es el ser. Eso es lo que está pasando. ¿Cuál es el deber ser? El deber ser es que cuando el representante, el papá del niño o de la niña, le va a dejar al abuelo, a la abuela o a los tíos, le va a dejar el niño, debe ir al Consejo de Protección, ¿ok? Y tiene que haber un escrito que diga que la persona se va a encargar del niño, ¿ok? De manera legal.
en todo lo que comprende. ¿Para qué? Para que cuando suceda eso, de que le diga el director de la escuela o la maestra o el maestro o el profesor o la profesora, le diga para escribirlo, ella poder sacar el papel y decirle, mire, aquí dice que yo soy la encargada, que yo soy el tutor, ¿ok? Del niño o la tutora, del niño o la niña, para que entonces cualquier acción, como ella es menor de edad, yo soy la responsable o yo soy el responsable. Ese es el deber ser. Entonces, por eso es que se dice que una cosa es lo que es y otra cosa es lo que parece ser. Entonces, básicamente, esas son las diferencias del ser y del deber ser. Una cosa es la realidad que todos estamos viviendo, la realidad que está pasando, y otra cosa es lo que sucede. Por ejemplo, más práctico, en la luz. Todos tenemos problemas con la luz, que se nos va, que por ejemplo, se nos va el internet, que estamos trabajando y se nos va el internet, se nos va la luz, ese es el ser. ¿Ok? ¿Cuál es el deber ser? El deber ser es que el Estado garantice que todos debemos tener luz, que todos debemos tener internet, que todos debemos tener CanTV, porque para eso nosotros, a pesar de que se va la luz, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar CanTV, tenemos que pagar agua, y, y entonces no nos los da, no nos los da. Entonces, hay más palpable que la realidad que estamos viviendo, no lo podemos explicar mejor todavía. Todo lo que comprende esto del ser y del deber ser, que como lo escribe Kant, cada una de las cosas son diferentes, ¿ok? Y que debemos saber llevar, debemos saber sobrellevar. Entonces, bueno, jóvenes, esta es la explicación con lo que corresponde a lo que es el derecho, los tipos del derecho, lo que es Kant, lo que es derecho positivo, subjetivo y demás. ¿Ok? Nos vemos entonces en la próxima clase. Fue un placer el haberlos visto hoy. Hasta luego.